Sí, sí se ve. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sebastián Correa Zapata, yo soy residente de primer año de Medicina Interna de la UPB y hoy decidimos hablar un poquito acerca del sarcoma de Kaposi, aprovechando un caso que vimos recientemente aquí en la clínica. Eh, a modo de introducción, les quería mostrar este caso. Se trata de un hombre de 32 años de edad, residente de acá de la ciudad de Medellín, quien había tenido un diagnóstico reciente de VIH con 2 pruebas de ELISA positivas. Ya le habían realizado una carga viral, la cual estaba en 104.300 logaritmos, en 104.000 copias con 5 logaritmos, y tenía un conteo de CD4 de 379. Sin embargo, el paciente, a pesar de que ya había tenido pues como el diagnóstico, aún no había pues como ingresado a su programa de VIH y se encontraba sin tratamiento antirretroviral. Y básicamente consultó acá a la institución porque llevaba más o menos unos 4 meses con una tos que inicialmente era seca y posteriormente se tornó una tos productiva. Había venido con una pérdida de peso aproximadamente del 20% en estos últimos 4 a 5 meses, y desde hace unas 4 semanas había estado con deposiciones diarreicas de diferentes características. A veces eran abundantes, a veces no eran tan abundantes, y en ocasiones había tenido hematoquesia asociada y heces lientéricas. Además, tenía unas lesiones en la piel que el paciente había interpretado como si fuera la aparición de unos lunares, y que pues estas lesiones no le habían parecido como tan extrañas, y por ese motivo el paciente no había consultado. Entonces, como vemos, el paciente tenía 4 problemas grandes por los cuales se encontraba en la institución, y estas son las lesiones que el paciente presentaba en prácticamente todo el cuerpo cuando el paciente llegó a la institución. Como vemos, son unas lesiones papulares de color violáceo o de color marrón, eh, que estaban distribuidas en prácticamente todo el cuerpo. Estas lesiones eran no dolorosas, no presentaba sangrado, no presentaba prurito, por lo que el paciente interpretó como si esto fueran lunares. Al paciente, pues inicialmente, en base a todos sus problemas de compromiso respiratorio, compromiso gastrointestinal y compromiso de la piel, con el antecedente de la infección por el VIH, y que ya teníamos esa carga viral del conteo de CD4, se empezaron a realizar todos los estudios buscándole infecciones oportunistas que me pudieran explicar tanto los síntomas respiratorios como los síntomas gastrointestinales. Durante la estancia hospitalaria, pues se le hicieron estudios de materia fecal en los cuales no se encontró ningún patógeno oportunista que fuera el responsable de los síntomas gastrointestinales, motivo por el cual también se le solicitó una endoscopia y una colonoscopia. Además de vía respiratoria superior, también se pidieron unos estudios en busca de tuberculosis y patógenos oportunistas de las vías respiratorias, los cuales fueron negativos. Esa radiografía que ven en la parte inferior derecha de la pantalla fue la imagen inicial cuando el paciente consultó al servicio de urgencias. Como ven, es una placa que es anormal, que tiene unos infiltrados reticulares y algunos alveolares, sobre todo de compromiso parailiares bilaterales, que incluso da la impresión de que borraran la silueta cardíaca. Además, pues radiología describía que había signos de algo de derrame pleural, sobre todo en la base pulmonar derecha. Al paciente se le hizo una tomografía para aclarar un poco más esos hallazgos radiológicos en la radiografía, y la tomografía describía unos infiltrados que eran reticulares y tenía unas áreas de consolidación multilobar, sobre todo en la língula, y consolidaciones pues parailiares bilaterales, con algunas atelectasias y algunos nódulos pulmonares bilaterales peribronquiales. Eh, el paciente inicialmente, da las consolidaciones de los síntomas respiratorios y que venía pues de forma ambulatoria, decidió iniciarse cubrimiento antibiótico con ampicilina sulbactam para una neumonía adquirida en la comunidad, y se ordenó una fibrobroncoscopia para hacer un lavado bronquial y tomar muestras para patógenos pues oportunistas. En los estudios que se hicieron del tracto gastrointestinal, se encontró que, así como tenía unas lesiones papulares en la piel, presentaba unas lesiones en casi que todo el tracto digestivo, que fue evaluado por la colonoscopia.
sugestivas de un sarcoma de Kaposi. Se le tomaron biopsias pues, de esas lesiones y pues desafortunadamente el paciente fue remitido a otra institución y no pudimos continuar como con el seguimiento y el manejo aquí en la clínica, pero la sospecha era que fuera un sarcoma de Kaposi diseminado por el compromiso que tenía en la piel, el compromiso que ya se había evidenciado en el tracto gastrointestinal por medio de los estudios endoscópicos y muy probablemente esas imágenes que se veían en la tomografía pulmonar también hacían referencia a compromiso pulmonar por esta entidad. Estas son algunas de las imágenes o de los cortes de la tomografía de abdomen que se le había realizado, donde también reportaban que tenía una hepatoesplenomegalia importante y llamativamente las paredes de los intestinos tenían como un engrosamiento que era difuso, lo que podía hacer sospechar de que antes de obviamente hacer la endoscopia y ver directamente las lesiones, hacían sospechar de que había algún compromiso de la mucosa y de la pared, posiblemente por el sarcoma de Kaposi y de las lesiones que estábamos viendo en la piel. Entonces, el sarcoma de Kaposi es una neoplasia que está formada por nódulos vasculares que puede comprometer la piel, pero también puede comprometer las mucosas y casi que puede dar un compromiso visceral en cualquier órgano del cuerpo, incluyendo incluso sistema respiratorio, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central o incluso lesiones en el corazón. Esta neoplasia fue reportada por primera vez en 1872 por el doctor Moritz Kaposi, quien era un médico dermatólogo, quien encontró en algunos sujetos, sobre todo en hombres ancianos europeos, unas lesiones hiperpigmentadas de características idiopáticas y que en el análisis microscópico encontró que era un sarcoma cutáneo. De forma llamativa, en 1872, cuando el doctor describió este caso por primera vez, se dio cuenta que cuando se le hizo un seguimiento a estos pacientes, la mayoría habían fallecido a los 2 años, lo que hizo en ese entonces sospechar que este era un sarcoma de rápida progresión y de una alta letalidad. Se han descrito 4 formas epidemiológicas principales del sarcoma de Kaposi, cada uno con diferencias y características de compromiso y de grupo poblacional afectadas que son diferentes, como ya más adelante lo vamos a ver, y no fue sino hasta 1994 cuando Chan Moore y colaboradores descubrieron un herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi que fue denominado el herpes virus tipo 8, el cual estaba asociado con las lesiones que se encontraban en la piel. Esta detección del herpes virus tipo 8 fue mediante técnicas de PCR y amplificación de ácidos nucleicos que lograron identificar este virus en las lesiones cutáneas de los pacientes. Entonces, para que se desarrolle esta neoplasia del sarcoma de Kaposi, debe haber una combinación de características como son la presencia de inmunosupresión y la asociación que se ha realizado con la infección por herpes virus tipo 8. De ahí que el sarcoma de Kaposi asociado a la infección por el VIH, pues se dan estas dos características que son la inmunosupresión por la infección del VIH y la infección por el sarcoma de Kaposi. Sin embargo, como vamos a ver pues más adelante, existen otros grupos epidemiológicos de sarcoma de Kaposi, como son el sarcoma de Kaposi endémico y el clásico, donde las características de la inmunosupresión no necesariamente van a estar dadas por el VIH, sino que van a ser más por el envejecimiento y se ha asociado al mismo envejecimiento del sistema inmune junto con la malnutrición, las infecciones crónicas y en algunas veces la infección por herpes virus tipo 8 para que finalmente ese conjunto de características me favorezcan el desarrollo de esta neoplasia en la piel. Estas son los grupos o las características epidemiológicas de cada sarcoma de Kaposi que se ha descrito. Inicialmente, un sarcoma de Kaposi clásico o esporádico, el cual fue descrito inicialmente en 1872, y eran el grupo poblacional que hablábamos inicialmente cuando esta patología fue descubierta, que afecta principalmente a hombres mayores que tienen ascendencias del Mediterráneo o ascendencia judía. Son lesiones de la piel que afectan de forma predominante a los miembros inferiores y que si bien el compromiso visceral y mucoso se puede presentar, es mucho más raro en este tipo de sarcoma de Kaposi, así como la agresividad o la diseminación es poco frecuente en este tipo de sarcoma de Kaposi. Generalmente es una enfermedad indolente de este grupo poblacional de adultos mayores de esta área geográfica.
Luego sigue el sarcoma de Kaposi endémico, descrito en 1947, sobre todo en personas de África subsahariana, donde se ha evidenciado una alta seroprevalencia de la infección por el herpes virus tipo 8. Hay una forma de presentación que afecta de forma predominantemente a los niños con un compromiso linfadenopático y presentan linfadenopatías y un linfedema que tiende a tener un compromiso mucho más agresivo con alta mortalidad. Pero en África subsahariana, en esas regiones, cuando afecta a los adultos, se comporta de forma similar al sarcoma de Kaposi clásico o esporádico descrito en el 72 en los adultos mayores del Mediterráneo. El tercer grupo epidemiológico es el sarcoma de Kaposi epidémico o el sarcoma de Kaposi asociado al SIDA, descrito en 1981 cuando estaba pues como empezando la epidemia del VIH-Sida, donde fue descrito principalmente en hombres que tenían sexo con hombres, que presentaban múltiples lesiones papulares o maculares de características violáceas que afectaba tanto el tronco como las piernas y la cara, con un compromiso mucoso que se presentaba en un 20% de los casos y compromiso visceral aproximadamente un 15%, quienes tendrían a ser mucho más agresivo cuando había compromiso de estas partes del cuerpo. Está asociado a la reducción del conteo de los linfocitos TD4, pero este tipo de sarcoma de Kaposi asociado al VIH se puede presentar incluso con conteos de linfocitos TCD4 normales. El cuarto grupo epidemiológico clásico, pues como descrito, es el sarcoma de Kaposi iatrogénico y es el sarcoma de Kaposi que se presenta en los pacientes que están inmunosuprimidos por otra causa diferente al VIH, sobre todo en pacientes trasplantados de órgano sólido, quienes reciben terapia inmunosupresora para evitar el rechazo del injerto y que podrían tener infecciones con el virus herpes tipo 8 y presentarse este sarcoma de Kaposi debido a la inmunosupresión y a la infección por el herpes. Son parecidas al sarcoma de Kaposi clásico. Las lesiones son sobre todo cutáneas, pero también puede afectar las mucosas. El compromiso visceral es raro en este tipo de presentación. Y por último, recientemente se ha empezado como a describir un quinto grupo epidemiológico y es el sarcoma de Kaposi en hombres que tienen sexo con hombres pero que no tienen infección por el VIH. Este grupo presenta generalmente pocas lesiones en la piel y el compromiso de las mucosas y el compromiso visceral es mucho más raro. ¿Era el sarcoma de Kaposi entonces una enfermedad poco frecuente o muy rara antes de la epidemia del VIH? Como vemos, la incidencia en personas para los Estados Unidos y para el Reino Unido era tan baja como de 0.2 por cada 100.000 personas y en el Reino Unido tan baja como 0.01 por cada 100.000 personas, teniendo una incidencia mucho mayor en África subsahariana, mayor de 6 casos por cada 1.000 personas, sobre todo relacionado con los problemas de la malnutrición, las infecciones crónicas y la alta seroprevalencia de infección por herpes virus tipo 8. Es una condición que afecta de forma mucho más predominante a hombres que a las mujeres, con una relación 15:1, y en los pacientes trasplantados es incluso 200 veces más frecuente que en la población general. La variación de la incidencia de aparición de sarcoma de Kaposi tiene pues como una variación geográfica que depende de la seroprevalencia para herpes virus tipo 8, como ya lo vamos a ver más adelante, siendo esta seroprevalencia mayor del 90% para países de África subsahariana y tan baja o relativamente baja como menor del 10% para los Estados Unidos, Asia y el norte de Europa. Se ha visto que con el inicio de la terapia antirretroviral, el sarcoma de Kaposi ha tenido una marcada reducción en la incidencia con el tratamiento pues, antirretroviral adecuado. Y estos son dos mapas donde vemos cómo la seroprevalencia para herpes virus tipo 8 o el herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi tiene una representación mucho mayor en África subsahariana, en general en casi todos los países del continente africano, siendo pues más predominante en el sur de este continente. Y asimismo vemos cómo se relaciona la incidencia de sarcoma de Kaposi en hombres en todo pues, el mundo, donde vemos cómo África subsahariana tiene una incidencia mucho mayor, de incluso más de 22 casos por cada 100.000 personas,
donde se relaciona con mayor seroprevalencia de la infección por este virus. Y este virus, pues para causar estas lesiones, se transmite principalmente por el contacto con la saliva, pero también puede ser transmitido por contacto sexual, por transfusiones y por trasplante de órganos sólidos. Una vez que el virus ingresa a nuestro cuerpo, ya sea por la saliva o por el torrente sanguíneo, puede infectar cualquiera de este tipo de células como células endoteliales, epiteliales, células dendríticas, linfocitos B, monocitos y fibroblastos. Y este virus tiene en su superficie unas glicoproteínas que son afines o que tienen la capacidad de unirse a unos receptores de estas células, como son el heparansulfato y algunas integrinas, que una vez unido le permiten la introducción a la célula. Una vez el virus está dentro de la célula, la cápside viaja hasta la pared de la membrana del núcleo, y una vez allí el DNA viral es ingresado al interior del núcleo de las células infectadas. Allí ese ADN puede tener como dos vías por las cuales puede coger, ya sea una latencia viral donde el virus del herpes tipo 8 se, se vuelve como en un episoma unido al DNA de la célula infectada, o tener una replicación de ese material genético viral para formar nuevos viriones y finalmente destruir la célula pues al ir saliendo los nuevos virus. La gran mayoría de los virus inicialmente se queda en forma latencia, y es por eso que esta infección permanecerá por el resto de la vida en las personas que sean pues, como infectadas. Y para causar pues como todas las alteraciones celulares para llegar a generar un sarcoma de Kaposi, el virus tiene la capacidad de alterar o de generar múltiples vías de señalización intracelular para aumentar la proliferación celular, inhibir la apoptosis de esas células que están infectadas, aumentar la producción y liberación de factores que favorecen la angiogénesis, eh, produce también algunas proteínas y altera algunas citoquinas que causan inmunomodulación para evadir la respuesta inmune de nuestro cuerpo frente a la infección por el virus, y genera también unos procesos inflamatorios que todas estas cosas van a favorecer la patogénesis y el desarrollo de las lesiones del sarcoma de Kaposi. Las manifestaciones clínicas, entonces, cuando una persona se infecta por herpes virus tipo 8, puede ir desde estar totalmente asintomático a tener unas manifestaciones que son poco específicas, como la presencia de un rash generalizado, fiebre, síntomas respiratorios superiores similares a un resfriado común, artralgias, linfadenopatías cervicales, o estar totalmente asintomático, como lo habíamos visto. Propiamente las manifestaciones del sarcoma de Kaposi en cada uno de los grupos epidemiológicos puede inicialmente aparecer como máculas que posteriormente pueden evolucionar a placas o a nódulos, y que originalmente o inicialmente puede ser de color rosado pálido e ir evolucionando a una coloración mucho más oscura y volverse en violáceas o marrones. Puede afectar, como lo veíamos previamente, casi que cualquier parte del cuerpo, sobre todo la piel, ya sean en cara, tronco, en las extremidades, o órganos internos como cualquier órgano del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, o incluso afectación pulmonar con compromiso bronquial, la presencia de nódulos pulmonares, adenopatías o incluso la presencia de un derrame pleural. Estas son pues como algunas de las manifestaciones que uno puede encontrar en algún paciente, como lo veíamos, la presencia de esas máculas de color rojo vinoso, violáceas o incluso marrones en la piel, lesiones en la boca que pueden ser como unas placas o unas máculas de color violáceo, o incluso ya estadios mucho más avanzados cuando esas lesiones van creciendo y se vuelven como unos nódulos o unas lesiones con una apariencia mucho más tumoral, pueden hacer sospechar en un paciente que esté inmunosuprimido, sobre todo pues como en el contexto que estamos hablando, la presencia de un sarcoma de Kaposi. Estas son otras lesiones pues características de esta neoplasia, sobre todo unas máculas que son irregulares, de características violáceas, que pueden afectar cualquier parte de la piel, y es muy importante pues como revisar la cavidad oral, porque si este puede ser el primer sitio de presentación, si no hacemos una revisión de la cavidad oral de los pacientes,
es probable que no detectemos este tipo de lesiones hasta que el paciente ya tenga un estadio mucho más avanzado de la enfermedad. Como vimos, pues el sarcoma de Kaposi puede afectar cualquier parte en el tracto gastrointestinal, puede incluso ir desde el paciente estar totalmente asintomático y detectar estas lesiones porque le hayan hecho una endoscopia o una colonoscopia por cualquier otro motivo. Y cuando el paciente manifiesta signos o síntomas, puede ir desde pérdida de peso, causar una mala absorción, dolor abdominal, náuseas, vómito, presentarse como un sangrado digestivo, como una obstrucción intestinal o incluso manifestaciones de diarrea. Y lo que se van a ver en los estudios endoscópicos van a ser la presencia de unos nódulos hemorrágicos que pueden estar aislados o confluentes o incluso la formación pues, de nódulos en el tracto gastrointestinal. En el compromiso respiratorio, de igual forma, el paciente puede estar totalmente asintomático y solo detectarse ya sea alteraciones radiográficas por cualquier otro motivo que le hayan hecho algún estudio de imagen o presentar disnea, tos, fiebre, hemoptisis o dolor torácico. A la radiología lo que vamos a ver es la presencia de nódulos infiltrados intersticiales o alveolares, la presencia de derrame pleural o incluso adenopatías, como lo habíamos visto en el paciente de nuestro caso. Estas son las lesiones que se pueden presentar en el tracto gastrointestinal, como lo veíamos, el compromiso del sarcoma de Kaposi en las mucosas puede ir desde la boca incluso hasta el ano, y vemos como pues la primera imagen de la superior derecha hay una lesión macular en la cavidad oral, en el paladar, que es de características violáceas, y como en la imagen del lado superior izquierdo, una imagen de una endoscopia donde vemos unas lesiones papulares eritematosas que sangran fácilmente relacionadas con sarcoma de Kaposi. Y en la imagen inferior del lado derecho de la pantalla vemos una sigmoidoscopia donde vemos cómo hay unas lesiones tipo placas eritematosas y violáceas que también presentan sangrado y que finalmente cuando se le hizo la biopsia al paciente se demostró que tenía una histología compatible con un sarcoma de Kaposi. A las características radiológicas, como describíamos, puede haber un infiltrado retículo alveolar de compromiso parailiar que puede borrar incluso la silueta cardíaca, la presencia de derrame pleural, que son características que no son como propiamente específicas para esta patología, pero que son los hallazgos radiológicos que podemos encontrar. Y esta es la imagen de al lado, que era la que les había mostrado inicialmente de nuestro paciente. Para hacer el diagnóstico del sarcoma de Kaposi, pues en clínicos que sean como entrenados o que vean de forma muy frecuente, se ha observado que incluso el ojo clínico puede tener un valor predictivo positivo para el diagnóstico tan alto como del 80%, pero estas lesiones deben ser caracterizadas para confirmar el diagnóstico con una biopsia. En esa biopsia se hará una tinción de hematoxilina y eosina, y lo que nos informarán de patología es la presencia de una proliferación vascular en la dermis, la presencia de unos vasos pero que no tienen pared endotelial, proliferación de células fusiformes y la extravasación de eritrocitos con depósito de hemosiderina en los macrófagos. Y esto es lo que se ve pues en la biopsia y lo que nos reportan de patología. Vemos como hay unos depósitos de hemosiderina en la dermis por los macrófagos que fagocitan estos eritrocitos que son extravasados, la proliferación de células fusiformes en la dermis, que son unas células que son alargadas, que tienen un núcleo alargado que invaden la dermis, y la presencia de esos espacios vasculares que no tienen células endoteliales y que presentan extravasación de los eritrocitos que finalmente serán fagocitados por los macrófagos y veremos esos depósitos de hemosiderina. Cuando se hacen también tinciones especiales por medio de la inmunohistoquímica, se ha permitido determinar la presencia de la infección por el herpes virus tipo 8 en estas células fusiformes que están presentes en la dermis, lo que apoya pues el diagnóstico de acuerdo al contexto de un sarcoma de Kaposi. Se han hecho unas clasificaciones, se han hecho diversas formas como de clasificar los estadios del sarcoma de Kaposi.
Esta es como la clasificación más reciente, donde se clasifica en estadio T0 o en estadio T1, dependiendo de cuáles son las características del tumor, del estado inmunológico del paciente y del compromiso sistémico que tiene relacionado pues, por el VIH, por el sarcoma de Kaposi asociado al VIH. Es así como los pacientes que están en el estadio T1, T0, que es como el estadio inicial o el estadio que tiene como un mejor pronóstico, las lesiones están solamente confinadas a la piel o pueden tener compromiso nodular con mínimo compromiso de la cavidad oral. El estado inmunológico, el conteo CD4, o sea, el punto de corte fue mayor de 150 linfocitos CD4 y el puntaje de Karnofsky, que es una escala para valorar el estado funcional, sobre todo en los pacientes, pues fue desarrollada para valorar el estado funcional de los pacientes oncológicos con un estado por encima de 70 puntos, teniendo un puntaje mayor, una mejor pues, como capacidad funcional y a menores puntajes una reducción de su capacidad funcional. Y el estadio T1 es cuando hay un edema que está asociado al tumor, tenemos ulceración de esas lesiones, hay extenso compromiso de la cavidad oral o compromiso del tracto gastrointestinal o del tracto respiratorio o cualquier compromiso en otro órgano pues interno. El conteo CD4 para este estadio del sarcoma de Kaposi asociado al VIH es menor de 150 linfocitos CD4 y el puntaje de Karnofsky es por debajo de 70 puntos, lo que indica pues un mayor compromiso del estado funcional del paciente. Uno de los diagnósticos diferenciales importantes en este tipo de lesiones de la piel puede ser la angiomatosis basilar, que es una enfermedad producida por Bartonella henselae, que es transmitida por el contacto por los arañazos pues como de los gatos, incluso por mordedura de los gatos que están contaminados con las heces de las pulgas que pueden tener animales y transmiten la Bartonella. Esta infección puede causar incluso, además de las infecciones en la piel características, pueden tener compromiso óseo con osteomielitis, linfadenopatías, lesiones de la mucosa oral, del tracto digestivo, incluso el tracto respiratorio. Las lesiones pueden ser similares, se presentan inicialmente como una lesión papulares, nodulares o incluso de características verrucosas que posteriormente presentan erosiones y pueden tener sangrado. El diagnóstico de esta enfermedad pues también se basa tanto en la histopatología, la detección por PCR o una tinción de plata de Wartin o incluso las pruebas serológicas que a veces puede ser pues como difícil la interpretación. Lo que nos van a describir en la biopsia de esta enfermedad, a diferencia de lo que vemos en sarcoma de Kaposi, también va a haber una proliferación vascular lobulillar de la dermis, pero en esto característicamente van a haber unas células endoteliales que van a ser robustas o que van a ser mucho más prominentes y podemos encontrar neutrófilos y linfocitos en el infiltrado. Y cuando se hace la tinción de plata de Wartin, se logra ver de, el bacilo de la Bartonella en las lesiones de la piel. A diferencia del sarcoma de Kaposi, pues esta es una enfermedad que puede tener tratamiento con antibióticos de forma efectiva. Generalmente se utilizan los macrólidos, la doxicilina o incluso la rifampicina en pacientes sobre todo que están con un grave compromiso sistémico, donde se utilizan macrólidos endovenosos junto con rifampicina. La rifampicina generalmente por 14 días y el tratamiento ya sea con macrólidos o con doxiciclina debe continuarse por un periodo de hasta 3 meses. El tratamiento entonces del sarcoma de Kaposi va a depender de cuál sea la extensión del compromiso que el paciente tenga. Cuando el paciente tiene unas lesiones que son pocas o que son limitadas solamente a algunas áreas de la piel, se puede utilizar medios dirigidos solamente a estas lesiones como radioterapia específica para la lesión, crioterapia o incluso el uso de quimioterapéuticos intralesionales como la vinblastina. Ya cuando la enfermedad es mucho más extensa, cuando hay un compromiso visceral, cuando el paciente tiene un compromiso mucho más diseminado, la primera línea de tratamiento va a ser la quimioterapia, donde las antraciclinas se han pues como postulado como la primera línea de tratamiento.
Entre los medicamentos se tiene la doxorubicina y la danorubicina. Y otro de los medicamentos quimioterapéuticos que se ha usado para estas enfermedades diseminadas es el uso del paclitaxel. En el caso del sarcoma de Kaposi asociado al VIH, con incluso la introducción de la terapia antirretroviral, se ha evidenciado que la mayoría de las lesiones pueden reducir incluso más de un 50% en cuanto al tamaño y la extensión, pero cuando el paciente tiene de pronto un compromiso muy extenso o que con la terapia antirretroviral no es posible pues como la reducción de estas lesiones, se puede apoyar, aparte de la terapia antirretroviral, el uso de los quimioterapéuticos. En el caso del sarcoma de Kaposi, que está asociado a otro tipo de inmunosupresión, como lo veíamos inicialmente, en los pacientes que han sido receptores de trasplante de órgano sólido, que se encuentran recibiendo inmunosupresores como los inhibidores de las quinasas, se recomienda realizar en lo posible un cambio en el esquema inmunosupresor o reducir el esquema inmunosupresor en caso de que sea posible, y se ha evidenciado que con la reducción de la inmunosupresor o el cambio de estos también se logra reducción de las lesiones por el sarcoma de Kaposi. Cuando se administra la terapia antirretroviral en los pacientes con sarcoma de Kaposi asociado a infección por el VIH, podríamos presentar un síndrome de respuesta inflamatoria, un síndrome de reconstitución inmune asociado pues al sarcoma de Kaposi, ya sea que aparezca un sarcoma de Kaposi que antes no se había manifestado o que incluso las lesiones puedan empeorar si el paciente ya las tenía. La frecuencia de esta entidad es menor del 10% de los casos de los pacientes que se inicia terapia antirretroviral, y los factores de riesgo para que se presente es que ya tenga unas lesiones pues mucho más avanzadas, un estadio T1, que tenga una alta carga viral y que se haya logrado pues detección del herpes virus tipo 8. Los criterios para definir un sarcoma de Kaposi asociado a un síndrome de reconstitución inmune es que el paciente tenga una progresión de las lesiones del sarcoma de Kaposi mucho más avanzada de lo esperado en las próximas 12 semanas después de haber iniciado el tratamiento antirretroviral, que el paciente pues obviamente se le haya iniciado o que se haya modificado la terapia antirretroviral, y desde el punto de vista del laboratorio, si el paciente tiene un aumento de los CD4 mayor de 50 o una duplicación con respecto a los CD4 previos, y o que tenga una reducción de la carga viral mayor de 0.5 logaritmos. Y es muy importante que el uso de los glucocorticoides puede incluso exacerbar o desenmascarar la aparición de un sarcoma de Kaposi, y es por eso que en pacientes con VIH que tienen sarcoma de Kaposi hay que tener mucha precaución con el uso de los glucocorticoides para evitar pues como que el sarcoma de Kaposi, incluso las lesiones se puedan empeorar. Cuando se presenta este sarcoma de Kaposi asociado a síndrome de reconstitución inmune, la idea es continuar la terapia antirretroviral, y en caso de que tenga pues como manifestaciones de severidad más importante, lo que se debe hacer es adicionar los agentes quimioterapéuticos como previamente los habíamos dicho, pero la idea es no suspender la terapia antirretroviral. Finalmente, pues como unas ideas para terminar, es que el sarcoma de Kaposi pues es una neoplasia que puede tener un compromiso multisistémico, no solo la piel, sino que puede afectar cualquier órgano interno, que la asociación con la infección por el virus herpes humano tipo 8 es el que está relacionado con la aparición de este tipo de lesiones, junto con la inmunosupresión que puedan presentar por los distintos mecanismos como lo vimos previamente, ya sea dado por la infección por el VIH, inmunosupresión por medicamentos que son necesarios en caso de pacientes trasplantados, los pacientes envejecidos que tienen un envejecimiento propio también de su sistema inmunológico, o en los pacientes que están desnutridos, sobre todo en África subsahariana, que es donde se ha descrito estos casos. El curso del sarcoma de Kaposi puede ir desde totalmente asintomático o presentar algunas lesiones en la piel que pueden pasar desapercibidas, hasta compromiso potencialmente mortal con compromiso respiratorio o el tracto gastrointestinal, sistema nervioso central o incluso a nivel cardíaco, que con la introducción de la terapia antirretroviral altamente efectiva se ha visto
una marcada reducción de la incidencia de casos de sarcoma de Kaposi y que una detección temprana, un inicio de tratamiento oportuno y un seguimiento de los pacientes, pues logra que los pacientes tengan un mejor pronóstico comparado con aquellos que no reciben tratamiento antirretroviral o quienes no reciben manejo quimioterapéutico en caso de estar indicado. Eso era lo que tenía para comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron. No sé si de pronto alguno tiene algún comentario. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo vas? No sé, muchas gracias, hermano, pues como por el caso. Lo interesante o lo que nosotros pretendíamos era que revisaran uno de las enfermedades definitorias de SIDA y que pues no es como tan frecuente encontrarlo y como bien lo mencionas allí, pues hay un componente pues, de que cada vez va a ser más inusual con la terapia antirretroviral, pero que hay que darle una dimensión y un manejo acorde pues, a lo que implica. En este caso en particular, en este paciente, pues con una extensión muy importante, un compromiso mucoso extenso, que ya de por sí pues tenía un muy mal pronóstico y sobre todo pues como que prendan las alarmas, prendan las alertas cuando se encuentran un paciente de estas características. Eso pues lo que nos mostraba es que claramente había una inmunosupresión muy potente derivada pues de la infección pues por el VIH en este caso. Y pues la pregunta que hacíamos la semana pasada, pues de que si esto únicamente estaba asociado a VIH, pues ya no mostraste pues desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista histórico, pues la importancia que puede llegar a tener. Entonces, no sé, pues sabemos que a Andrés el Kaposi le parece una bobadita, y pues, bueno, la idea era revisar la bobadita pues a mayor profundidad y te agradezco mucho pues por el enfoque. No sé, Pablo, si tenés algún comentario adicional. No, de acuerdo, pues creo que no, que estén pues, pendientes con, a veces Kaposi es una de las entidades que genera pues algo de reconstitución inmune y pues casos muy dramáticos como los que comentábamos pues hace 8 días pues como en la ronda, esos grados de reconstitución que a veces llevan al paciente pues inclusive a la muerte, pero realmente no hay ninguna otra alternativa que tengan esos pacientes al inicio de la terapia antirretroviral. Muchos de ellos al fin pues inclusive a pesar de estar indetectables persisten todavía con lesiones activas y ahí es donde sería como el papel pues, de la quimioterapia, ¿cierto? De la doxo y bueno, en fin, de los otros esquemas de tratamiento. Y lo otro es en pacientes que tengan compromiso en piel, pues de una u otra forma es una de las indicaciones de estudios pues, de imágenes o estudios endoscópicos en tracto gastrointestinal y pues endoscopia y colonoscopia. Entonces nada, pues digo que los tres mensajes grandes son pues, el compromiso, digamos que el sarcoma de Kaposi, digamos que no es una entidad que ahora sea muy frecuente, aunque lo vemos por ahí de vez en cuando, sobre todo en algunos pacientes. Pues después de pandemia vimos algunos que están muy abandonaditos y que se descuidaron pues y no empezaron tratamiento. Puede ser un escenario pues muy frecuente. Lo otro que es una entidad que genera algo de reconstitución inmune. Y lo último es que pues el tratamiento más importante en los pacientes es la terapia antirretroviral, como la mayoría de las neoplasias en los pacientes con VIH. Lo que necesitan es recuperar esa inmunidad para poder controlar la enfermedad. Y pues digamos que de acuerdo con lo que dice el doctor Daniel, pues no es una bobada pues el sarcoma de Kaposi. Hay gente pues que lo menosprecia un poquito, pero bueno, no, creo que sigue siendo importante y era uno de los objetivos pues como de esta charla. Bueno, y lo último antes de que me cuelguen es que el compromiso pulmonar tiene una tasa de mortalidad muy alta, ¿cierto? Implica el porcentaje o la probabilidad de muerte cuando los pacientes tienen compromiso pulmonar, que probablemente este era uno de los escenarios que tenía este man pues, que estaba hospitalizado en la clínica. Pues bueno, creo que eran como esas tres cosas que teníamos como para decir. Y bueno, no, muchas gracias por la presentación. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, ahora nos vemos. Chau, chau.